La verdad es que el día viernes nosotros terminamos el programa muy normalmente hasta que Sergio empezó a mandar información y era algo que en un primer momento, siendo súper honesto, nadie daba crédito, Sergio. Sí. Bueno, efectivamente esto fue la noche, preliminarmente se empieza a filtrar esta información, pero nosotros cerca de las 23 horas, tengo entendido, se logra confirmar con Carabineros efectivamente el deceso de Andrés. La verdad es que los motivos, si bien se desconocen y queda lo mismo ya los motivos por los cuales se produjo este paro cardiorrespiratorio, curiosamente cuando llega Carabineros a la casa donde estaba Andrés Cañuelet, que era en Santo Domingo con Maquiver, la primera comisaría queda a menos de media cuadra. Es decir, cuando se da este aviso, la pareja, o tengo entendido la persona que estaba con él, tengo entendido que era la pareja, no sé, no me consta. Así lo dijo Carabineros, por lo menos. Él hace el llamado telefónico, llega inmediatamente y ahí constatan el deceso preliminar de Andrés y llaman inmediatamente a un SAMU. Llega una ambulancia con urgencia, tratan de reanimarlo, pero ya era muy tarde. Posterior a esto ya entra a jugar un rol por protocolo, que es la Brigada de Homicidios de Investigaciones, porque como estaba con una tercera persona, había que investigar lo hecho y entra la declaración de la pareja de Andrés. Y finalmente luego del fin de semana, ya, bueno, un par de horas más, la hermana confirma la muerte del periodista. Y curiosamente, y me quedo porque ya han pasado ya prácticamente ya 3 horas y media desde que se realizó el funeral, que en primera instancia la familia quería algo privado y finalmente terminó siendo algo masivo, que se dio por añadidura. Llegaron gente del mundo del espectáculo, animadores. Pero me quiero quedar con una frase, y aquí dejo el debate, que Titi García Huidobro en la mañana decía que él le había dicho el jueves pasado que él no se quería tomar vacaciones porque sentía que se había vuelto a estar en su mejor momento. Y se quedó con eso, y curiosamente un día después, a las 24 horas después, se produce su partida. Hay muchas cosas, muchas aristas para debatir, Julia, porque si bien todas las personas que fallecen terminan siendo todos buenos, pero hay otras personas que creen que hay aprovechamiento detrás. Es que sí, lamentablemente a partir de los hechos del día viernes en las redes sociales se ha visto de todo, absolutamente de todo, y yo creo que por eso también el padre de Andrés sale a hablar con los medios, Michael, y a decir, por favor, déjelo descansar en paz, acá no hay nada raro, no hay nada externo, dejémoslo hasta acá. O sea, me imagino, como programa, nosotros le mandamos, por supuesto, las condolencias a sus papás, a su hermana, a su amigo, a su pareja, a todos los que están tremendamente afectados de una partida tan abrupta de un hombre joven, de 48 años. Entonces, solo resta de repente dar las condolencias, ponerse un poquito en el lugar del otro, del que está sufriendo de una pérdida. Nosotros nada lo va a traer de vuelta, así que nada lo va a traer de vuelta, y hay que dejar y respetar los momentos de duelo y de luto, que son todos distintos. Sí, yo creo que en este minuto, sobre todo, intentar empatizar con la familia. Obvio. Porque de repente uno dice, claro, primero fue una de las hermanas la que toma un poco esta especie de vocería, que salen, ellos no tenían ninguna obligación a salir a hablar con la prensa, y efectivamente con una generosidad sale a hablar. Esa misma noche, el mismo viernes 9 de enero, sale a hablar la hermana, y después el papá, quien dice, ¿sabéis qué? Acá dejemos las especulaciones de alguna forma. Si existe o no algo más, creo que eso es súper respetable que quede en el seno de la familia. Hoy día yo creo que ellos no son de televisión, no tienen por qué entender este juego, y han tratado de ser súper generosos. De hecho, claro, en primera instancia, como dice Sergio, ellos dicen queremos algo súper privado. Andrés, por lo menos los que lo seguíamos en redes sociales, él tenía un contacto súper cercano con sus sobrinos, además. Acá hay niños que están sufriendo, hay padres que están sufriendo, que me imagino, yo no soy papá, pero todo el mundo dice el dolor más grande en la vida pasa a ser enterrar uno de los más antinatural, porque uno espera de alguna forma por tiempo, pero es llegar a enterrar a un hijo. Entonces, me parece que hoy día es solo cariño. Sergio hablaba, se habla de que hay ciertas personas que están como aprovechándose del momento. Yo ayer me acosté pensando, oye, hay gente que uno ni sabía que tenía relación con Cañuelet, y hoy día sale todo el mundo a hablar. Pero sabes que hoy día me levanté y dije, ¿qué importa? ¿Qué importa si hay alguno que quiera aprovecharse o no? Creo que toda palabra bonita hacia Andrés hoy día es un abrazo al corazón de esos papás, un abrazo a la familia de Andrés. Es como un cariñito al alma. Y creo que bajo ese sentido, chao, qué tranquilos o qué felices se deben sentir ellos de leer y decir, hoy cómo querían a mi hijo. Y creo que ese es el fondo, Catita, que hoy día con el que por lo menos yo me quiero quedar.
Sí, pero sabes que en algo no estoy, o sea, estoy de acuerdo con que toda manifestación de cariño es súper aceptable y se agradece. Podría ser en pero cuando es, sí, pero cuando es a través de yo, cuando hay este aprovechamiento y se habla desde la persona que está subiendo el post y no desde realmente el reconocimiento de los que conocieron profundamente a Andrés, que yo personalmente no fue así, estuve un mes con él en un reality y claro, lo poco que estuvimos, digamos, igual fue intenso y lo conociste en esa realidad. Lo conocí en esa realidad, me consta que por lo menos él quería hacer el servicio militar, él quería él quería que su padre, personalmente, que fue militar, digamos, estuviera orgulloso de él y por eso quería como pasar por este mismo proceso que había pasado su padre. Y espérate, y con esto termino. Y otra cosa, es muy loco porque él cuando vivía solo, y bueno, y cae en lo que todos sabemos, luego él decide volver a vivir con sus padres porque quería aprovechar los últimos años o los últimos momentos con su familia y con sus papás porque veía que ellos estaban muy viejitos, porque pensaba que obviamente ellos se iban a morir quizás antes que él, entonces quería como aprovechar este momento y se fue acercando nuevamente a la familia. Él estuvo muy aislado de la familia. Hay voces disidentes que hablan respecto a si hay aprovechamiento de algunos famosos, si se lo dijeron en vida o no, y vamos a entrar en esa polémica. Pero también me gustaría, porque creo que es justo, señalar la carrera de Andrés Cañulef, cómo comenzó, cómo fue ganando adeptos, cómo superó muchas dificultades. Curiosamente este año, Julia, se cumplen 25 años de la carrera televisiva de Andrés Cañulef. Un Andrés Cañulef que partió el 2001 haciendo la práctica en Canal 13 y curiosamente ese año, el 11 de septiembre, se produce el ataque a las Torres Gemelas y él como practicante, no había nadie en ese momento y sale un despacho, se manda un despacho increíble y eso significa que los meses después lo contrataran. Y después de ahí entra en el mundo del espectáculo, empieza a analizar las presentaciones del Festival de Viña, empieza a ser panelista a veces en la mañana, y trabaja durante 10 años en Canal 13, donde él debuta con en prensa, y él hace debutar los trajes de colores, la elegancia, él mostró... Perdón que te interrumpa, pero yo llegué al mismo año que Andrés a Canal 13, pero yo llegué a producción, y Andrés se llamaba la atención por sus trajes, siempre muy estilosos, muy bien vestidos. Pero además era un Canal 13 que no tiene nada que ver con lo que es hoy. Claro, o sea, era de ultracatólico. Ultracatólico, donde... Claro, era muy disruptivo. Algo que se saliera de la norma no era bien mirado. Por eso que los trajes de Andrés eran disruptivos, claro, colores rojos, colores fuertes. Y ojo, Sergio, solo para complementar, porque claro, eso en el departamento de prensa, pero además la primera área a la que llega Andrés tiene que ver con el área policial. Y de hecho, el fin de semana hablaban varios compañeros de él que hicieron la práctica en esa época, o que tuvieron la oportunidad de trabajar con él, y destacaban dos cosas de Andrés: su look, siempre muy preocupado, su vestuario, muy perfumado, pero además destacaban la pluma que él tenía, que la pluma, para que la gente entienda, es la capacidad, lo bonito que tú puedes escribir, que es cómo cuentas la historia. Y efectivamente todas las notas que ustedes ven en la tele antes pasan por un escrito. Y destacaban que él tenía muy buena pluma y ahí empezó a llamar la atención y viene todo lo otro. De ahí desembarca en el mundo del espectáculo, después trabaja obviamente 10 años en Canal 13, llega a SQP, estuvo en Chilevisión, después estuvo en Maldita Moda, también en Chilevisión, el mismo canal, y después, también mucho tiempo en Chilevisión, y después llega, el último tiempo llega el 2022, llega Mega, y tiene una salida bastante particular por un despacho que se hace por la Fiesta de la Pampilla, donde hay un cierto revuelo por en el Estado que habría dado un despacho y que finalmente termina con su salida. Y ahí ya se empiezan a contar un poquito ya la vida vertiginosa que estaba teniendo Andrés en los últimos años, y que él después lo reconoce. Él reconoce durante todos estos años hubo adicción a la cocaína, lo ha dicho públicamente, hubo el gusto permanente por el alcohol con algunos excesos, pero él siempre lo reconoció. Y cuando finalmente le dan la oportunidad en Mega, reconociendo todo, el 2022 está un par de años y termina con este incidente el año antepasado. Y finalmente ya termina entrando a un vuelco en su carrera que también lo hace bien, entre comillas. Así que en el fondo, después de ahí, llega a Palabra de Honor, el Canal 13. Y ahí es donde lo conociste tú. O sea, no, yo lo conocí hace mucho tiempo porque me hizo una entrevista cuando yo estaba en una de las teleseries, te estoy hablando hace años atrás, y claro, luego nunca más lo vi, siempre, me lo encontré de repente en alguna fiesta electrónica, ¿cachai? Como en la noche,
y después nos volvemos a encontrar en el reality. Pero yo lo veía súper bien, como muy solucionado, como que ya había salido de este infierno en donde él, y sabes que me acordaba lo que tú decías de la pluma, Andrés era una de las personas dentro del reality que tenía una palabra precisa y perfecta con cada uno de los participantes, que conversaba con él a solas. O sea, él tenía un vocabulario y una cultura general y una sensibilidad muy especial, y siempre tenía el consejo exacto. Yo le pedí muchos consejos con respecto a algunos problemas familiares que yo también estaba teniendo. Entonces agarramos y siempre estábamos los dos en la cárcel, presos. Yo siempre estuve castigada el mes entero. La historia de mi vida. Bueno, y él también. Entonces pasábamos las noches ahí juntos y nos quedábamos conversando mucho rato, y él era muy entretenido. Y además éramos como de los mayorcitos, por no decirlo más viejos. Claro, los que tenían más recorrido. Los que teníamos, claro, más carreta en el cuerpo. Y de verdad que yo y Andrés estábamos orgullosos de que nos podíamos hacer las pruebas, ¿cachai? Y llegó a la semifinal, de hecho, o sea, sin ir más lejos. ¿Tú trabajas con ellos? Yo trabajé con Andrés, siempre conmigo fue un amor. Yo no tuve la experiencia de conocerlo en sus 5 sentidos, quizá. Porque en la época del matinal. Cuando yo entré al matinal, él estaba pasando por una crisis grande. Me acuerdo que justo se fue a vivir con sus papás. Decía que sus papás lo regaloneaban mucho y le gustaba mucho un chocolate en especial, Pasas al Ron. Un chocolate que se llamaba Pasas al Ron. De eso me acuerdo de él, la verdad que siempre tuve muy buena onda con él, pero yo lo conocí en un mal momento de su vida. Me hubiera gustado conocer quizás al hombre que conociste tú. Es que claro, no puedo decir nada. De luces y sombras en el fondo. Y tenemos nuestros demonios que hay que pelearla y lucharla durante lo largo. Y le encuentro la razón, fíjate que le encuentro la razón a Jordi Castell. Yo creo que cuando una persona fallece, y sobre todo que es del medio del espectáculo, todos lo endiosamos y hacemos como que fue el mejor periodista, que el mejor esto, el mejor, que no dudo que sí es así. No, lo fue. Y lo fue. Pero sí, yo creo que uno debería hacerle quizá estos tributos o estas cosas lindas, o decirle lo bueno que son a la gente en vida, para que se enteren de lo que pensamos de esas Dani, cosas. vamos a entrar en el punto que tú estás tocando, pero ahora sí que sí, la tercera es la vencida. Jordi Claudio, adelante. Hola, Julita, hoy que nos ha costado el móvil. Sí. ¿Me escucháis ahora? ¿Todo Sí, bien? perfecto. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Ah, perfecto. Oye, no he escuchado mucho lo que están hablando en el programa, pero sí alcancé a escuchar parte de lo que dijo Michael, lo que estaba comentando ahora Daniela, que me parece súper lindo lo que dice la Dani, que sería muy bueno reconocer a las personas cuando están en vida. Pero me sumo, voy a hacer un paréntesis, me sumo a lo que decía Michael delante, que justamente se ha generado una polémica por muchos famosos se han sumado a la muerte de Andrés, subiendo mensajes, fotografías, que de alguna forma se generó toda una polémica, ya lo sabemos, y igual es súper lindo para la familia. Me imagino yo al papá, a la mamá leyendo estos mensajes, que es como un abrazo también a la distancia a las personas que no han podido asistir. Lo que te puedo contar, Julita, es que al menos hoy a eso de las 2:30 de la tarde se realizó un responso en la capilla San Cirilo en San Bernardo, donde asistieron obviamente la familia, amigos, famosos como Tonka Tomic, Sergio Rojas, Titi García Huidobro, Daniel Fuenzalida, que al finalizar la ceremonia, él dio un discurso bastante lindo, bien emotivo, porque también tuvieron mucha cercanía con Andrés, trabajaron juntos en Melate. Después de eso salió Andrés con camino al cementerio, donde le tiraron pétalos de rosas como señal de mucho cariño, y ahí decidieron trasladar obviamente a Andrés hasta el cementerio, Parque del Sendero, donde fue una ceremonia mucho más privada, donde hubo muy pocos famosos y la prensa se tuvo que quedar afuera, donde algunos programas hicieron móviles, pero desde afuera, no ingresaron, y tampoco hay imágenes de lo que, claro, el señal de respeto para no empezar ni no molestar a la familia, que está totalmente dolida hasta el momento. Me parece muy correcto lo que hizo la prensa, sobre todo entendiendo que es la partida de un colega. Hay momentos que son extremadamente íntimos, que es cuando ya se llega literalmente al cementerio, y el tomar distancia y dejar que la familia se despida de la manera
más íntima posible es también un señal de respeto y de apreciar el trabajo precisamente que hizo en vida Andrés, porque es lo que hay que hacer, es lo correcto. No, qué lindo los pétalos de flores. Siento que también hay... Qué lástima que sea una especie de, no sé, homenaje póstumo, pero qué bueno que por lo menos se despida de esta forma como el gran, no sé, pues, periodista y personalidad famosa, digamos, y conocida que fue. Es una forma de rendirle tributo también. No me cabe ninguna duda que hay mucha gente de NN que tiene que haberse acercado también a la iglesia sin tener nada que ver con el espectáculo, obviamente. ¿Giro? Sí, bueno, a la iglesia obviamente llegó mucha gente, obviamente los vecinos, familiares, amigos, también, como te mencionaba, los famosos, pero en la parte de lo que es el cementerio, el Parque del Sendero, fue algo mucho más privado, más íntimo, que estaban los cercanos y pidieron por respeto obviamente no grabar. Yo lo que te quería contar, Julita, que cuando nosotros enteramos de la noticia, nosotros el día viernes 9, terminamos el programa de eso a las 9, nos fuimos todos obviamente a la casa, yo iba camino a una junta con unos amigos y me llaman por teléfono. Y un colega de otro canal me da esta mala noticia de que Andrés había fallecido y me dio la dirección donde estaba, en Santo Domingo con MacGyver. Nosotros nos preparamos con el equipo y fuimos a cubrir, son algunas de las más que ustedes pudieron ver ahí en parte de la nota. Nosotros llegamos al lugar, había poca prensa cuando nosotros llegamos porque yo vivo básicamente en el centro, entonces me queda bastante cerca llegar a reportear. Cuando llegamos al lugar como equipo, nos dimos cuenta que, bueno, estaba Carabinero, por supuesto, y de a poco comenzó a llegar mucha prensa, había mucha inspección, se empezó a juntar mucha gente también afuera a preguntar qué es lo que estaba pasando. Algunos ya se habían enterado por la prensa y donde también se dio a conocer digamos, los motivos por los cuales había fallecido Andrés Cañulev, que hasta el momento yo me quedo con la información que dio Carabinero y que dio la familia de Andrés, que fue un paro cardiorrespiratorio, se había sentido mal, entonces nosotros nos quedamos ahí hasta reportear hasta el último, donde pudimos conversar con el capitán Manuel Salazar, que entregó la información, lo que te acabo de mencionar, que había sido por un paro cardiorrespiratorio y que se había sentido mal la tarde de ese viernes, se había desvanecido, se había desmayado, la persona que lo acompañaba, que ya supimos que es su pareja, después se contactó con el SAMU, quien llegó, hicieron todo lo posible por poder reanimarlo, lo cual obviamente no fue posible. El RCP, ¿cómo se llama? Perdón, no recuerdo mucho, el RCP no resultó y exactamente no resultó, y de ahí llegó Carabineros, después llega la PDI y después llega el servicio médico legal, como que ese es el orden, el fondo, todo lo que pasó durante toda esa noche. Cuando hay una y ahí tuvimos la posibilidad de conversar con su hermana, con Melissa. Así es. Exactamente. Y como también pudieron ustedes ver en la nota completa que entregamos hace poco en Sígueme, pudimos conversar con la hermana, que está obviamente muy afectada, y también confirmó y pidió por favor a la prensa que lo tratáramos muy bien, que en el fondo es un gran profesional, sin duda una gran pérdida para el mundo de las comunicaciones, del espectáculo, un gran periodista que va a quedar sin duda en nuestra historia como una persona que trabajó muy apasionada por el rubro del periodismo, del espectáculo. Así que yo en lo particular, igual sentido también me sumo a las palabras de otros colegas y de algunos famosos que han entregado palabras bonitas hacia Andrés, porque a mí me tocó trabajar con él, Julita, en 2015, 2016, en Chilevisión, cuando estábamos en Maldita Moda. Tengo bonitos recuerdos de él, una bonita experiencia, un buen compañero, buen amigo. También tengo un recuerdo muy lindo de él que quisiera compartirlo con ustedes. En esa oportunidad a mí me regaló 2 camisas, porque como yo trabajaba haciendo moda, entonces le gustaba mucho la moda a él, y me regaló 2 camisas muy lindas que, bueno, ya es un poquito más gordito, así que ya no me entran, pero ahí las tengo guardadas en mi casa. Pero es lindo el recuerdo. Yo creo que todos esos recuerdos hablan también de lo generoso que fue Andrés, porque el último tiempo mucho se ha hablado de Andrés Cañulev. Sí, muy generoso. Pero también es bonito rescatar lo positivo, lo bueno, las vivencias tan simples como la que tú nos cuentas, Pollero. Hacer tu risa estallar en un mundo de
Sí, para mí fue, como te digo, una muy linda experiencia. Trabajamos todo un periodo, creo que eso fueron como 6 meses, que nos veíamos todos los fines de semana, teníamos contacto en la semana, por supuesto, porque yo le iba entregando a los eventos que iba. Bueno, tú también fuiste parte de Maldita Moda cuando me tocó en algún momento hacerte un look. Pero no me acuerdo, en lo personal, como te digo, es una pena bastante grande porque... Después te voy a mostrar el video. Y bueno, me sumo como, a las palabras, como te dije antes, de Daniel Aranguis, que sería lindo que a muchas personas, a muchos periodistas, muchos del mundo del espectáculo, de artistas, se le hiciera un reconocimiento en vida, porque después ya cuando no están, no saben, no entienden el cariño que uno también les tiene a cada persona. Giro, muchas gracias por tu informe. Tomamos contacto contigo más adelante. Sé que vas a seguir reporteando. Gracias. Nosotros seguimos avanzando y claro, son miles las historias que se te vienen a la cabeza, pero yo me quedo con eso. Los últimos años, después de la salida de Mega, se especuló mucho, se dijo esto, se dijo lo otro. Yo creo que hay que quedarse con el lado luminoso, y no es que todos los muertos sean buenos, porque es un hizo todo lo que discurso quiso, que se repite mucho en internet, en las redes sociales. Yo creo que uno lo recuerda a las personas que parten de la manera más luminosa.